del día de hoy es del libro de Deuteronomio. En el capítulo 18 vamos a leer de los versículos 15 al 22. Y dice así la palabra de Dios: El Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí escucharás. Eso fue lo que le pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste: no quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios, y volver a contemplar este enorme fuego, no sea que muera. Y el Señor me dijo: está bien lo que ellos dicen, por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo mando. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado a decir, morirá. La misma suerte correrá el profeta que hable en nombre de otros dioses. Tal vez te preguntes: ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? Si lo que el profeta proclame en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablado por presunción. No le temas. La palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Clemente y misericordioso es Jehová, ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 8, versos 1 al 3. En cuanto al sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Pero si alguno ama a Dios, es conocido a Él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues, aunque hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, no hay muchos dioses y muchos señores,
nosotros. Sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más acertos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió de esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. Bestia. Para no poner tropiezo a mi hermano. La opción vegetariana. Bestia. Esta es palabra de Dios. Y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza, porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. De repente, en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, le reprendió Jesús. Sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva? Pues lo hace con autoridad. Les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Esta es palabra de Dios. Buenos días. Generalmente las situaciones de la vida cotidiana, tienen al menos dos enfoques, dos formas de ver, de analizar, resolver y ejecutar. El tema es cuál escoger.
¿Cuál será la más adecuada? La correcta, aquella que logre por lo menos recoger algo de la verdad, aproximarnos a la verdad y aplicar la justicia. Un posible ejemplo de una situación de estas cotidianas es la que estamos viviendo hoy en día acá en Colombia con el conocido tema de la negociación de la paz. Hay dos grandes formas de verlo. La forma que plantea el presidente de la República y la forma que plantea el expresidente Uribe. Dos formas diametralmente opuestas. Si nosotros miramos desprevenidamente la situación, los puntos de vista, cada uno de ellos son válidos, coherentes y son lógicos intrínsecamente, si los vemos desprevenidamente. El tema es cómo hacemos para escoger cuál de los dos caminos tomar, cuál de las dos ideas apoyar. Y uno llega a la conclusión de qué difícil es el cambio, ¿cierto? Cuando nos plantean cosas diferentes a las que nosotros creemos o pensamos, nos resistimos. Qué difícil es. Evidentemente, llegamos a la conclusión que hace falta mucha sabiduría para elegir aquella forma más conveniente para Colombia, en este caso específico. Y en general, para tomar cualquier decisión, necesitamos mucha sabiduría. ¿Pero cuál sabiduría? ¿Cuál sabiduría? Dice el texto de hoy, el Salmo, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entendiendo por principio como la esencia, la base, el principio, la esencia de la sabiduría es el temor de Dios. Pero, ¿cómo entendemos allí en el texto temor de Dios? ¿Cómo tenerle temor a Dios si supuestamente es un padre? En el texto original, en hebreo, en ugarítico, que es donde se escribe originalmente este texto del Deuteronomio, la palabra que usan es la palabra yaré, que significa acatamiento, obediencia, en este caso a Dios. Y quien tiene este temor, quien acata, tendrá buen juicio, porque cumplirá sus preceptos. En la antigüedad, así como hoy en día, seguir a un Dios que es algo sobrenatural por esencia, no debe ser nada fácil. Debe producir temor, como produjo en esa época. Pero ya aquí la palabra, este temor, en hebreo, ya no es yaré, es moré, entendiéndose como susto, terror, como manifestaciones que asustan. Es por eso necesario, y lo vieron aún aquellos israelitas en el monte Horeb, que querían algo más natural, querían que Dios no les hablara directamente, sino que les hablara a través, en el caso de ellos, de Moisés. Necesitan algo más cercano, algo que les hable, algo que les interprete más, y ese moré de Dios no los aparte, sino que los aproxime al yaré, al temor del que acata, del que obedece. Ese ser
es el que Dios llama profeta a través de Moisés. Y le dice: les daré un profeta, un ungido, si lo miramos en hebreo, Mesías, un Cristo, si lo vemos en griego. Y él les hablará de parte mía. Como se decía al principio del servicio, decía Luz Ángela, estamos en el cuarto domingo después de Epifanía. El primer domingo después de Epifanía vimos el bautismo, como Jesús es manifestado a través del bautista y cómo él mismo acepta el bautismo, cómo él mismo muere al mundo y supera la tentación. En el segundo domingo segundo domingo después de Epifanía, vemos cómo Jesús llama, se manifiesta mediante el llamado. En el tercero, hace 8 días, él se manifiesta invitando a dejar las redes y a seguirlo. Pero la pregunta que inmediatamente uno se haría es: ¿y cómo sé que este Jesús es quien dice ser? ¿Cómo lo sé? Y entonces de esa manera aceptar su llamado, dejar las redes y seguirlo. ¿Cómo sé que realmente su palabra, su ejemplo, su vida me darán el conocimiento para vivir el pacto, la alianza que este Dios, llamados por unos Yahvé, por otros Jehová, me ha propuesto? ¿Será que ese conocimiento me dará la sabiduría de Dios para vivir conforme a esta propuesta? Bueno, parece que las lecturas de hoy nos ayudan a dilucidar estos interrogantes, aquellos que nos permitirán definir de una vez por todas que Jesús es el Cristo del Dios vivo, que Jesús es sabiduría de Dios. Miremos un poco los antecedentes de los textos. En el Evangelio, este fragmento de Marcos logra en solo 8 versos mostrar no solo la evidencia de que Jesús era el profeta prometido en el Deuteronomio, sino además lo propio, lo corriente de la naturaleza humana, muestra la reacción al cambio. En solo 8 versos. Y es una de las cosas más interesantes del Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos es considerado por varios expertos como el Evangelio más importante, porque es quizá, por la forma como fue redactado, primero, fue el primer Evangelio que se escribió. No es el momento para mostrar por qué fue el primer Evangelio, pero es claro, fue el primer Evangelio que se escribió. Y se escribió aproximadamente por allá, por el año 65-67, cuando había una gran persecución de parte de Nerón, y fue escrito fundamentalmente para el mundo de los romanos, para el mundo gentil. Por esa razón, este Evangelio tiene varias características. Es muy corto, es el Evangelio muy corto, pero es el Evangelio que muestra más la biografía de Jesús, porque está escrito de una manera muy sencilla, relata los hechos de una manera muy sencilla, muy cercana. Por eso es que consideran que es quizá el Evangelio más importante, porque no es que haya sido el primero que haya hablado sobre la biografía de Jesús, pero sí es el primero que ha sobrevivido el tiempo. Y de él se nutren los otros evangelios, los otros textos, para tomar datos. Pero este evangelio
lógicamente, como todos los evangelios, es escrito para un auditorio específico, para el auditorio de Roma, para aquellos que tenían una cosmovisión de sus dioses de una manera muy característica. Eran los dioses que resolvían los temas sobrenaturales en la naturaleza de una manera inmediata. Por eso, este evangelio es el evangelio que todo lo resuelve inmediatamente. Y al instante, es una palabra muy recurrente en el evangelio. Eso quiere mostrar al auditorio de Marcos que este Jesús es realmente más que un profeta, pero tiene un peligro hoy. Tiene el peligro de que si lo tomamos de una manera literal, corremos el riesgo de ver la acción de Jesús como algo mágico, porque es al instante, inmediatamente. Y el otro peligro es que deja la sensación, si no se ve con cuidado, que todo funciona solo por él, que el ser humano, el creyente, no tiene nada que hacer. Por eso en muchas ocasiones, cuando lo miramos así literalmente, corremos el riesgo de esperar cosas que en la realidad ni lo quiso decir el evangelista, ni va a funcionar así. De ahí la importancia de verlo en su contexto. Y para personas como yo, que hemos decidido coger como línea de estudio lo que se llama la línea histórico-crítica, hablar de un evangelio como el de Marcos es tremendamente difícil. Tremendamente difícil. Bueno, por el Deuteronomio, todo Israel, entendiéndose como los descendientes de Jacob, esperaban el profeta prometido en Horeb por Moisés. Pero ese profeta tiene unas características, debe tener unas características, dice el texto. La primera, que hable en nombre de Dios y solo de ese Dios, no habla de otros dioses. La segunda, que diga lo que Dios manda al pueblo. La tercera, que lo que diga ese profeta se cumpla y se realice, que no presuma. Debe tener esas tres características. Aquel profeta que cumpla con esas tres características será entonces un profeta de Dios, el profeta prometido por Dios a través de Moisés. A ese profeta, dice el texto, se le debe tener temor yaré, es decir, la actitud de quien le reconoce que tiene poder y la condición de la persona y se le rinde respeto y acatamiento. Eso sucede. Pasan 1230 años de esa promesa y unos 700 desde que esa promesa se pone por escrito en el Deuteronomio, y llega el día en que Jesús, según Marcos, entra por primera vez en la sinagoga de Cafarnaúm. Una vez ha sido dado a conocer por el Bautista y se ha dado a conocer, se ha manifestado a los primeros llamados, invitándolos a dejar las redes del mundo. Y los ubicamos en ese sábado. Muy probablemente ellos y todos los que escuchaban se estarían preguntando: ¿y será que sí es el profeta prometido? ¿O será otro maestro de los que ya conocemos? Mirando ya con detalle el texto, dice: Jesús entra a enseñar en la sinagoga.
de Cafarnaúm. Recordemos que en las sinagogas no se rinde culto. El culto solo se rinde en el templo de Jerusalén. En las sinagogas se entra a aprender, a escuchar. No se entra a rendir culto. Y Jesús entra a enseñar. Y enseña. ¿Qué habrá enseñado Jesús ese día? Bueno, el texto no lo dice, pero no es difícil suponerlo. Y de alguna manera el Salmo 111 que leímos hoy nos ayuda de pronto a pensar ¿qué enseñó Jesús ese día? Debió haber enseñado de lo grandes que son las obras del Señor. Debió haber enseñado que siempre recuerda su pacto, que sus preceptos son dignos de confianza e inmutables por los siglos, que han sido establecidos con fidelidad y rectitud, que quien tenga temor del Señor, es decir, que cumpla sus preceptos, logrará obtener el buen juicio. De otra manera, la esencia de la sabiduría. Muy probablemente de eso habló Jesús ese día. Jesús siempre hablaba de ello. ¿Y qué sucede en ese momento cuando Jesús habla de eso? Evidentemente la gente reconoce que es una enseñanza nueva. Él no debió recitar como lo hacían los maestros de la ley, como lo hacemos nosotros. Muy probablemente él debió haber hablado con propiedad, con seguridad, convencido de lo que decía, irradiando una fuerza interior inusitada, con un mensaje renovado, positivo, lleno de esperanza, lleno de amor. Mostró tanta autoridad que incluso logra superar, mirándolo desde la cosmovisión de Marcos, lo natural. Llega a tener una autoridad sobrenatural, porque manda callar al espíritu maligno que reacciona a esa nueva enseñanza. Y lo más interesante es que manda que salga de esa persona, pero peor todavía es que el espíritu le obedece. Dicho con otras palabras y trayendo el texto del Deuteronomio, lo que ese profeta dice se cumple y se realiza. Le dice al espíritu maligno, calla, sal de él, y el espíritu maligno calla y sale de él. Y él está hablando de Dios. Se cumplen los elementos. En ese momento, muy probablemente, el auditorio de esa sinagoga en Cafarnaúm debió haber pensado, oh, es un profeta como el del Deuteronomio, un profeta al que hay que temer, acatar. Y por supuesto, a partir de ese momento, su fama se extiende por toda Galilea. Allí, en esa sinagoga, Jesús se manifiesta abiertamente y manifiesta la razón, la misión de su vida: ser el profeta prometido del Dios vivo. No deja duda, cumple con los requisitos, vale la pena temer.
su vida y su palabra es palabra de Dios. Es realmente el principio de la sabiduría de Dios. Y hoy, ¿será que hoy este Jesús sigue siendo todo eso? Lo primero que a nosotros se nos ocurre decir es que por fe, así creemos que es. Así lo creo y no lo dudo. Pero para alguien que no tiene esta fe, alguien que aún no tiene conocimiento de este Jesús como el Cristo del Dios vivo, alguien que aún no ha recibido o aceptado la manifestación, alguien que no ha logrado establecer ese hilo conductor entre la religión como sabiduría de Dios y la vida cotidiana, ¿será que sí le sirve? El mundo postmoderno, el mundo que vivimos hoy, como el de la época de Jesús y como el auditorio de Marcos, necesita pruebas más allá de decir que alguien que legítimamente reacciona a lo que es su fe, su creencia, su deber ser, y otro venga sencillamente y le diga: oiga, eso no es así, es de esta manera, yo lo acepte, y si no lo hago es porque tengo un espíritu maligno. Creo que hoy en día, como en esa época, es muy natural que alguien reaccione pensando que lo va a destruir si viene otro a decir que lo que él cree, que lo que él ha venido expresando, profesando, no es. Por eso necesitamos nuevamente hoy, necesitamos que este Jesús se manifieste. Según esto, hoy estamos llenos de espíritus malignos. Pues hoy, a pesar de que estamos en el posmodernismo, donde todo es relativo y donde debemos aceptar la diferencia, la diversidad, nos seguimos resistiendo. Consideramos que vienen a destruir nuestras creencias, nuestras ideas, nuestros principios de sabiduría. ¿Será entonces que este Jesús es todavía hoy alternativa de la sabiduría de Dios? La respuesta que Pablo da a los corintios en su pregunta sobre si seguir la tradición de comer carne ofrecida como sacrificio a los ídolos o dioses, nos ayuda a responder si este Jesucristo de Marcos aún debe ser tenido como profeta del Dios vivo. Aún debe ser acatado, obedecido, para resolver los sucesos de hoy. Dice el texto de Pablo que tenemos el conocimiento sobre quién es nuestro Dios. Nosotros sabemos, los que estamos aquí, sabemos quién es nuestro Dios, el Padre. Y nosotros sabemos quién es nuestro Señor, Jesucristo. Y Pablo dice, eso es lo que creemos, que sabemos. Y porque creemos que sabemos, que tenemos conocimiento, por eso nos comportamos como nos comportamos. Y desde ese punto de vista, entonces, aquellas cosas que puedan llamarse de reconocer otros dioses no debe preocuparnos, porque nosotros sabemos quiénes son.
Y lo que sí necesitamos es ser amplios, para que otros que no conocen todavía de este Dios y de este Jesucristo puedan conocerlo, puedan ser. Si tenemos claro, si vivimos plenamente ese conocimiento, no es problema exponernos a otras formas de vida o culto, pues sabemos a quién tenemos. Debemos ser amplios, dice Pablo, sencillos, humildes, para lograr que otros conozcan a este Dios y a este Cristo, y así ellos también los puedan temer, para lograr que sea finalmente instaurado su reino. Pero ¿por qué nosotros? ¿Por qué nosotros tenemos que hacer eso? Bueno, la razón es obvia, porque somos la iglesia de Cristo. El Cristo, persona, el Jesús, murió y fue resucitado, pero el Cristo vive hoy por nosotros, en su iglesia. Somos su cuerpo y es en nosotros en quien está llamado a mostrarle a otros que Él es el principio de la sabiduría y que por eso hay que temerlo. Es en nosotros. Somos el medio por el cual los demás pueden conocer a este Dios y a su Cristo. Pero no es solo mediante el conocimiento que tenemos y que transmitimos lo que hará que esos otros dejen sus espíritus malignos y teman a este Dios. Es mediante dos cosas muy concretas planteadas allí en el texto de Pablo. La primera, el amor que les profesemos. Pero no cualquier amor, el mismo amor que este Dios nos ha mostrado a nosotros, el que debemos mostrarle a ellos. Porque el conocimiento, dice Pablo, envanece. El amor, como el que Dios, el Padre, nos tuvo, y Jesucristo, y que hemos decidido que viva en nosotros. Esa clase de amor es la que tenemos que mostrarle a otro. No es solo el conocimiento, no es solo el acto intelectual de decir, lea, entienda, mire que yo sé, haga como yo. No solo es con conocimiento, es con actos de amor, como el que el Padre ha tenido con nosotros. Y la segunda, el ejemplo de nuestra vida. Una vida coherente entre lo que digo temer y lo que realmente hago. Una vida que no solo busca aceptar al otro que tiene un espíritu maligno, sino además que lo amo, no lo juzgo, no lo maltrato, no lo menosprecio, con la certeza de que con ello será posible que dicho espíritu calle, salga de él. No son solo con las palabras y las formas, es con el amor que hemos recibido del Padre y de Jesucristo el que debemos dar a los demás. Solo ese amor hará posible que ellos quieran también aceptar este Padre y este Cristo. Álvaro Uribe considera que el presidente Santos está destruyendo a Colombia, pisoteando la Constitución, entregando el país al enemigo que durante 50 años ha martirizado a su gente y se ha burlado de las instituciones. Y por eso reacciona
como con un espíritu maligno de una manera tan beligerante, tan fuerte, porque está legítimamente defendiendo el país y sus instituciones. ¿Y quién tiene entonces la razón? Surgen ante ellos por lo menos dos interrogantes. ¿Será que el presidente Santos está haciendo lo correcto y el expresidente Uribe no? ¿O será lo contrario? ¿Y cómo nosotros, como simples ciudadanos, escogemos a quién darle la razón y así apoyar o rechazar este intento por lograr la dejación de armas por parte de las FARC? Creo que están de acuerdo conmigo al afirmar que tanto ellos como nosotros necesitamos de una sabiduría especial para lograr dilucidar qué y cómo es lo mejor en este caso y en todos los casos de nuestra vida cotidiana. Necesitamos una sabiduría que, basada en el conocimiento y más allá del conocimiento, en el amor, saque nuestros espíritus malignos y nos permita el buen juicio para nuestros actos. Reconocer la manifestación de Jesús, aceptar su llamado, dejar las redes del mundo y seguirlo para seguir su ejemplo, para vivir su palabra, para tenerlo, nos dota aún hoy del principio de la sabiduría de Dios. Siempre y cuando esté basado en el mismo amor que Él nos dio y nosotros demos a los demás, porque somos el cuerpo de Cristo. Con dicha sabiduría podremos cumplir sus preceptos, tener buen juicio, pero también por nuestro medio, con nuestro amor, nuestra comprensión, la coherencia e integridad de nuestra vida, como si realmente Cristo viviera en nosotros, lograr que Él sea aceptado por otros que aún tienen espíritus malignos. Solo así podrá ser instaurado de una vez y para siempre el reino de Dios. Esta es palabra de Dios.